El aire de Sevilla, denso y perfumado a azahar tardío y a fritura lejana, pareció solidificarse en la garganta de Amara Diallo cuando cruzó el umbral de la Escuela Gastronómica Hispalis. El edificio, un antiguo convento de piedra clara y patios umbríos, imponía con su severa belleza. Amara, con sus 35 años recién cumplidos, su piel del color del ébano pulido y una figura generosa que desafiaba los cánones esbeltos de la alta cocina, sintió el peso de las miradas incluso antes de que éstas se posaran abiertamente sobre ella. Llevaba un turbante de vibrantes motivos wax que recogía su abundante cabello afro, un faro de color contra la sobriedad del entorno. En su interior, la emoción de haber conseguido la beca luchaba contra una aprensión familiar, la vieja conocida que susurraba dudas en los momentos clave. La primera clase fue una inmersión abrupta. La chef Elena Herrera, una mujer de rasgos afilados y mirada penetrante que no concedía sonrisas fáciles, expuso las expectativas con una voz cortante como un cuchillo bien afilado. Los alumnos, una veintena, eran en su mayoría jóvenes, pálidos y ansiosos. Amara localizó a un chico de aire amable y ojos curiosos que le dedicó un leve asentimiento. Javi Ramírez leyó después en la lista. Luego estaba Sofía Valcárcel, alta rubia, con la piel de porcelana y una elegancia innata que parecía fuera de lugar en la funcionalidad de la cocina-aula. Cuando se presentó, su voz, melodiosa pero con un matiz metálico, no omitió mencionar que su padre era Antonio Valcárcel, de Valcárcel Restauración. Una presentación que era a la vez una declaración de intenciones y un escudo. El anuncio del cucharón de oro, la competición anual cuyo primer premio era una codiciada pasantía en azafrán, el restaurante de 3 estrellas Michelin de la ciudad, electrificó el ambiente. Amara sintió un renovado impulso de determinación. Ese era su objetivo, la razón por la que había cruzado Europa, desde su pequeño apartamento en un barrio multicultural de París hasta el corazón de Andalucía. Sofía, al ver el nombre de Amara en la lista de inscritos, arqueó una ceja perfectamente depilada, una expresión mínima que, sin embargo, transmitió un universo de desdén. La primera prueba práctica consistió en reinterpretar un clásico andaluz, el salmorejo. Amara, recordando los tomates dulces y el pan de pueblo de su reciente visita al mercado de Triana, decidió añadir un toque de su herencia. Presentó un salmorejo cremoso, coronado con migas crujientes de pan de mijo tostado y un aceite de jengibre sutilmente picante que había aprendido de su abuela senegalesa. La chef Herrera probó la creación con su habitual expresión indescifrable. «Interesante, Diallo», dijo finalmente, su voz neutra. «Arriesgado». Sofía, que había presentado un salmorejo impecable pero canónico, comentó en voz lo suficientemente alta para que Amara la oyera mientras recogía sus utensilios. Algunas tradiciones es mejor no contaminarlas. Amara apretó la mandíbula, el sabor amargo de la implicación mucho más fuerte que el jengibre de su plato. La guerra silenciosa había comenzado. En las semanas siguientes, Amara se sumergió en el ritmo frenético de la escuela. Su creatividad florecía en el caos controlado de las cocinas. En una prueba de salsas, su rougail de mango y chiles habaneros, servido con un pescado blanco a la plancha, dejó sin palabras a un panel de chefs invitados. Fue una pequeña victoria que encendió una luz de alarma en los fríos ojos azules de Sofía Valcárcel. Fue entonces cuando las microagresiones se hicieron más patentes. ¿No te da demasiado calor con tanto volumen, Amara?, le soltó un día una de las acólitas de Sofía, mientras Amara se secaba el sudor de la frente tras una intensa sesión de amasado. ¿Estás segura de que esa combinación de sabores funciona? Es muy étnica, musitó Sofía durante una cata de tapas creativas, arrugando la nariz ante el thieboudienne en miniatura que Amara había elaborado con tanto esmero. Amara aprendió a ofrecer una sonrisa escueta y a concentrarse en sus cuchillos, en el aroma de las especias, en la alquimia de la transformación de los ingredientes. Javi Ramírez se convirtió en un aliado silencioso, compartiendo una mirada de complicidad o un trozo de su almuerzo cuando notaba que Amara se retiraba a un rincón del patio con sus pensamientos. Un martes, antes de la prueba de cocina regional avanzada, Amara descubrió que la preciada bolsa de fonio, que había encargado especialmente de una tienda africana en Madrid, había desaparecido de su estante personal en la despensa.
Tuvo que replantear sobre la marcha su guarnición para el cordero en salsa de dátiles, utilizando una polenta de maíz que, aunque correcta, no transmitía la misma textura ni el mismo significado cultural. La chef Herrera notó la sustitución. ¿Problemas con los ingredientes, Diallo? Amara se limitó a responder: un pequeño contratiempo, chef. Solucionado. Pero la semilla de la sospecha había sido sembrada. Veía la sombra de Sofía detrás de cada pequeño obstáculo, de cada comentario insidioso. La prueba de repostería fue un desastre anunciado. Amara había decidido hornear unos financiers de té matcha con un corazón líquido de chocolate blanco y naranja amarga sevillana, una creación delicada que requería precisión. A mitad de cocción, un olor acre llenó su sección de la cocina. Abrió el horno para encontrar sus financiers carbonizados en los bordes, el interior crudo. El termostato marcaba 20 grados más de lo que ella había programado. Sofía, desde la otra punta de la cocina, le dedicó una mirada de falsa conmiseración. «Qué lástima, Amara. A veces los hornos tienen vida propia». Esa noche Amara lloró de frustración en la soledad de su pequeño apartamento alquilado en Triana, el olor a quemado todavía impregnado en su uniforme. Los rumores, como una mala hierba, comenzaron a extenderse. Que Amara no era realmente higiénica en sus preparaciones, que sus ingredientes exóticos podían no ser seguros, que su beca era más una cuestión de cupos que de mérito. Algunos estudiantes, antes neutrales, empezaban a evitar su mirada, a dejar un espacio vacío a su alrededor en las clases teóricas. El aislamiento era un frío que se le calaba más hondo que el calor de los fogones. Javi, sin embargo, permaneció. «Ni caso, Amara», le decía, ofreciéndole un café durante un descanso. «Es pura envidia. Tu comida tiene duende, y eso les jode». En una de las clases magistrales, la chef Herrera, mientras fileteaba un lenguado con una destreza hipnótica, pareció dirigirse a Amara, aunque su mirada recorría toda la clase. «En esta profesión», dijo, su voz resonando en el silencio expectante, «habrá muchos que intentarán deciros quiénes sois, dónde está vuestro sitio. Muchos que temerán vuestro talento si es diferente, si desafía lo conocido». Hizo una pausa, sus ojos encontrándose brevemente con los de Amara. «No les escuchéis. Dejad que vuestros platos hablen. Un plato honesto, cocinado con pasión y verdad, grita más fuerte que cualquier mentira». Amara sintió que esas palabras eran un salvavidas lanzado en medio de una tormenta. La semifinal del Cucharón de Oro consistía en crear un plato principal utilizando ingredientes pobres de la tradición andaluza. Amara eligió las tagarninas, ese cardo silvestre humilde pero sabroso. Planeaba una crema de tagarninas con huevo poché a baja temperatura y unas lascas de jamón ibérico crujiente, una idea que había anotado y perfeccionado en su cuaderno de recetas personal. Un tesoro de hojas gastadas lleno de dibujos, notas de cata y los secretos de fusión que su abuela le había transmitido. Era su Biblia culinaria, el puente entre Dakar, París y Sevilla. Al día siguiente, el cuaderno no estaba en su taquilla. Buscó frenéticamente, el pánico creciendo en su pecho. No estaba. Desaparecido. Se sintió violada, expuesta. Ese cuaderno contenía no solo recetas, sino fragmentos de su alma. Durante la prueba de semifinales, mientras Amara luchaba por recrear de memoria su crema de tagarninas, con el corazón encogido, vio cómo Sofía Valcárcel presentaba su plato a los jueces. Una elegantísima revisión de las espinacas con garbanzos, sí, pero con un detalle que hizo que a Amara se le helara la sangre. Sofía había añadido unas pequeñas esferificaciones de un caldo especiado con comino, pimentón y un toque de guindilla. Una técnica y un perfil de sabor que Amara había estado experimentando para sus garbanzos y que estaba detallado con variaciones en las páginas robadas de su cuaderno. Una elegantísima revisión de las espinacas con garbanzos, sí, pero con un detalle que hizo que a Amara se le helara la sangre. Sofía había añadido unas pequeñas esferificaciones de un caldo especiado con roux. La ejecución de Sofía era fría, clínica, pero la idea base era de Amara. Javi, que conocía algunas de las ideas de Amara por sus conversaciones, la miró con los ojos muy abiertos, confirmando sus peores temores. Esa noche la rabia superó a la tristeza. Ya no se trataba solo de ganar una competición, se trataba de su integridad, de su voz. «Mi cocina es mi voz», se dijo, mirando su reflejo en la ventana oscura donde se superponía la giralda iluminada. «Y va a gritar más alto que vuestros prejuicios». Amara y Sofía fueron las dos finalistas. La noticia corrió como la pólvora por los pasillos de Hispalis.
La confrontación final era inevitable. Amara sabía que Sofía no se detendría ante nada. Habló con Javi, su voz temblorosa pero firme. «Ha robado mis ideas, Javi, y no creo que sea lo último que intente». Javi, leal, asintió con gravedad. «Estaré atento, Amara, muy atento. Estos pijos no se pueden salir siempre con la suya». Decidieron que Javi intentaría de la forma más discreta posible usar su móvil si veía cualquier movimiento extraño por parte de Sofía durante la final. Era un plan desesperado, casi infantil, pero era lo único que tenían además del talento de Amara. Los días previos a la final fueron una mezcla de febril preparación culinaria y una tensión casi insoportable. Amara se refugió en los aromas de su cocina, diseñando un menú que sería su declaración definitiva: raíces y alas. Un viaje desde los sabores profundos de la tierra senegalesa hasta la luz de la cocina andaluza, todo ello elevado por la técnica francesa que había perfeccionado. Cada plato era una historia, una emoción. Un tartar de corvina con aderezo de bisap y cítricos de la Vega del Guadalquivir. Un mafé de cordero lechal con texturas de boniato y aire de menta fresca. Y de postre, una mousse ligera de tiacri, sémola de mijo dulce, con coulis de mango de la Axarquía y crujiente de almendras. Llegó el día de la final del Cucharón de Oro. Las cocinas de Hispalis bullían con una energía eléctrica, jueces de renombre, críticos gastronómicos con libretas preparadas y el rostro impasible de la chef Herrera que parecía verlo todo. La familia Valcárcel ocupaba una mesa en primera fila, la personificación del poder y la influencia. Javi encontró un hueco discreto desde donde podía observar la estación de trabajo de Sofía sin llamar la atención. 3 horas, a partir de ahora, anunció el presidente del jurado. Amara se movió con una gracia sorprendente para su corpulencia, sus manos expertas transformando los ingredientes con una precisión y una pasión que eran casi una danza. El aroma del jengibre, la citronela y el aceite de palma rojo sostenible se mezclaba con el del tomillo limonero y el azafrán. Estaba en su elemento, su universo. Sofía, en la estación contigua, trabajaba con una eficiencia fría y metódica. Su menú, esencia pura, prometía una oda a la tradición andaluza más depurada. Pero sus ojos, cada vez que se cruzaban con los de Amara, despedían destellos de una ansiedad mal disimulada. A mitad de la prueba, mientras Amara escalfaba delicadamente unas supremas de guinegonil para su segundo plato, notó un movimiento furtivo. Sofía, fingiendo buscar algo en la estantería común de especias situada entre ambas estaciones, se acercó peligrosamente a la olla donde Amara tenía reduciendo lentamente una compleja salsa de cacahuetes y tomate. Para su mafé. Sofía, fingiendo buscar algo en la estantería común de especias situada entre ambas estaciones, se acercó peligrosamente a la olla donde Amara tenía reduciendo lentamente una compleja salsa de cacahuetes y tomate. Con un gesto rápido, casi imperceptible, Sofía pareció dejar caer algo en la salsa. Amara sintió un escalofrío. Javi, desde su puesto de observación, también lo vio. Su mano tembló ligeramente mientras enfocaba su móvil, capturando unos segundos borrosos del gesto de Sofía antes de que ésta se retirara con una sonrisa forzada. Amara, con el corazón latiéndole desbocado, se acercó a su salsa. Un olor extrañamente metálico, ajeno a sus ingredientes, flotaba débilmente. Sin perder la compostura, retiró la olla del fuego. Tomó una cuchara limpia, probó una minúscula gota, un sabor acre, químico. Sus ojos se encontraron con los de Javi, quien asintió levemente, con el rostro pálido. Sabotaje, flagrante. Con una calma que no sentía, Amara desechó la salsa y comenzó a rehacerla desde cero, perdiendo un tiempo precioso. La chef Herrera, que patrullaba la cocina como un halcón, se detuvo un instante ante la estación de Amara, observando la nueva preparación. No dijo nada, pero su ceño se frunció levemente. Llegó el momento de la presentación. Sofía fue primero. Sus platos eran visualmente deslumbrantes, una demostración de técnica impecable. Un ajo blanco con perlas de melón y sardina ahumada, un lomo de venado con reducción de Pedro Ximénez y puré de castañas, un tocino de cielo con naranja y canela. Los jueces elogiaron la ejecución, la finura. «Correcto», dijo uno. «Elegante», añadió otro. Pero en sus voces faltaba el entusiasmo, la sorpresa. «Platos que satisfacen la mente, pero quizás no tanto el alma», murmuró un crítico a su colega. Luego fue el turno de Amara. Su presencia llenó el espacio. «Mi menú se llama Raíces y Alas», comenzó, su voz clara y firme, aunque con un ligero temblor emocional.
Explicó cada plato, no solo sus ingredientes o técnicas, sino la historia que contaban, la memoria de su abuela, el bullicio de los mercados de Dakar, la luz dorada de Sevilla, el sueño de una cocina que tiende puentes. El tartar de corvina fue una explosión de frescura y complejidad. El mafé de cordero, rehecho bajo una presión increíble, era tierno, sabroso, profundo, con la nueva salsa perfecta. La mousse de Thiecry fue una revelación, ligera como una nube, exótica y familiar al mismo tiempo. Los jueces comían en silencio, absortos. Había lágrimas contenidas en los ojos de una de las juezas más veteranas. La chef Herrera observaba a Amara con una expresión nueva, casi de asombro. Antes de que el jurado se retirara a deliberar, Javi, con manos temblorosas, se acercó a la chef Herrera y le mostró discretamente las imágenes de su móvil. La chef observó el breve video, su rostro endureciéndose hasta convertirse en una máscara de furia helada. Convocó al presidente del jurado. Hubo un breve y tenso cuchicheo. La deliberación fue más corta de lo esperado. Cuando los jueces regresaron, el ambiente era pesado. El presidente carraspeó. Antes de anunciar al ganador del Cucharón de Oro, dijo, su voz grave, este jurado debe abordar un asunto de extrema seriedad que ha llegado a nuestra atención. Un comportamiento que atenta contra los principios fundamentales de la competición y de la ética profesional. Los ojos de Sofía Valcárcel se abrieron desmesuradamente. El color abandonó su rostro. Su padre, en la primera fila, se irguió, confundido y luego alarmado. Se han presentado pruebas, continuó el presidente, que sugieren un intento de sabotaje deliberado durante esta final. Un murmullo recorrió la sala. Sofía Valcárcel, ¿tiene algo que decir? Sofía balbuceó una negativa, pero su voz se quebró. Las imágenes, aunque breves, y el testimonio de la alteración de la salsa de Amara eran demasiado elocuentes. La chef Herrera, con una voz que no admitía réplica, describió también el sutil aroma químico que ella misma había percibido cerca de la salsa desechada. La humillación de Sofía fue total y pública. Fue descalificada sumariamente. Su padre intentó intervenir, hablar de malentendidos juveniles, pero la firmeza del jurado y la mirada gélida de la chef Herrera lo silenciaron. Los Valcárcel abandonaron la sala, envueltos en un silencio mortificante. Entonces, el presidente del jurado sonrió por primera vez en toda la velada. Y ahora, con un placer aún mayor y con la unanimidad de este jurado, tengo el honor de anunciar que la ganadora del Cucharón de Oro de este año es Amara Diallo. La sala estalló en aplausos. Amara sintió que las piernas le fallaban. Las lágrimas, esta vez de pura catarsis y alegría, rodaron por sus mejillas. Javi fue el primero en abrazarla, gritando de júbilo. La chef Herrera se acercó, y por primera vez Amara vio calidez en sus ojos. «Tu cocina ha hablado, Amara», le dijo, su voz teñida de emoción, y ha gritado muy muy alto. «Sigue haciéndolo. El mundo necesita escuchar más voces como la tuya». 6 meses después, el sol de la primavera sevillana inundaba la pequeña pero bulliciosa cocina de Alma Fusión, el restaurante efímero que Amara había conseguido abrir en un local rehabilitado del barrio de la Alameda. Las críticas habían sido entusiastas. Una estrella en ciernes, la nueva cara de la cocina fusión en Andalucía. Javi era su segundo de a bordo, tan leal y trabajador como siempre. Amara, con un nuevo turbante de colores aún más brillantes, supervisaba el emplatado de un cuscús de fonio con verduras de temporada y un toque de ras el hanout casero. Cogió el teléfono para leer un mensaje. Era de la chef Herrera, preguntándole si podía pasar a cenar la semana siguiente. Sonrió. La lucha había sido dura, las cicatrices de los prejuicios tardarían en borrarse del todo, pero cada plato que salía de su cocina era una afirmación de quién era, de dónde venía y sobre todo de a dónde iba. El aroma de las especias, la risa de sus clientes, el calor de los fogones, esa era su victoria, servida cada día. Y sabía con una certeza que le llenaba el alma que su voz, por fin, estaba siendo escuchada.